Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes, delegación del Gobierno hacía balance de la operación Paso del Estrecho, un día en que Caballas lamentaba no haber podido llegar a acuerdos con otras formaciones para concurrir juntos a las elecciones y en que el director provincial de Educación analizaba la actualidad de su ámbito de gestión. Por último, la Casa de la Juventud iniciaba la inscripción para 13 cursos, un día en que se retomaba la actividad en la oficina parlamentaria del PP. La oficina parlamentaria del Partido Popular ha retomado su actividad. Se trata de la atención que los parlamentarios ceutíes prestan a la ciudadanía, generalmente cada lunes, sobre los temas que les preocupan y les afectan. Para cuantas cuestiones tengan a bien contarnos, preocupaciones, necesidades, cuestiones que ellos entiendan que nosotros podemos trasladar al Parlamento y podemos gestionar, pues aquí vamos a estar con las manos abiertas para atenderlos. No solamente las demandas que podamos trasladar allí, sino es verdad que en estos años que llevamos de oficina parlamentaria, muchas de las cuestiones que nos transmiten son cuestiones del día a día de la ciudad, que luego a lo mejor gestionamos llamando pues a la persona encargada del área que nos demandan en ese momento. Una atención personal que está abierta a todos los ciudadanos, sean o no del PP. Aquí somos la voz de la ciudadanía y las puertas del partido quedan abiertas para quien quiera venir, sea o no sea del partido, que eso lo decimos claro, aquí estamos los parlamentarios de Ceuta para todos los ceutíes. ¿Y cuál es el tema que más preocupa a los ceutíes? Pues evidentemente el desempleo. Sí, es verdad que es una tónica general en estos años y es verdad, viene mucha gente demandando la necesidad de buscar un empleo. Obviamente esto no es una empresa de atención para esas situaciones, ¿no? Pero sí es verdad que de alguna forma pues se le orienta, se le dice las salidas que puedan tener, a qué sitios puede acudir para ver bueno, si están en algún sistema de plan de empleo o si pueden acceder a algunas oposiciones. Es por esto por lo que los parlamentarios están estudiando vías para plantear iniciativas a nivel nacional que contribuyan a paliar el grave problema del desempleo en nuestra ciudad. Se ve un poco negativa la situación en cuanto al desempleo, pero bueno, desde aquí vamos y todo lo que podamos hacer los parlamentarios vamos a intentar a ver si podemos hacer algún tipo de cuestión en el Parlamento que dé alas y que pueda crear y fomentar empleo y que no se destruya como está haciendo ahora el actual gobierno de Pedro Sánchez. Los datos facilitados por Protección Civil arrojan un incremento del 15% en vehículos durante la fase de salida y del 13% de pasajeros, mientras que en el retorno en vehículos ha sido un aumento del 14% y también un 13% en pasajeros como en la fase de salida. En esta evaluación cabe destacar que Ceuta ha sido el segundo puerto de mayor tránsito tras el de Tánger-Mec, con un 18,7% del total del tránsito en toda España, solo superado por el puerto de Tánger con un 43%. Pero cabe destacar que con mucha diferencia sobre lo siguiente, el puerto de Ceuta es el segundo puerto de España en el movimiento de pasajes y vehículos. Se ha destacado que el tiempo de espera para embarcar ha sido en Ceuta sensiblemente más breve que en Tánger, siendo la seguridad que mostraba el embarque de nuestro puerto uno de sus atractivos, pese a que el número de rotaciones en Tánger, con 2.524, ha sido sensiblemente superior a las de Ceuta-Algeciras, con 1.375, al contar aquí con 4 barcos, y en Tánger con 11, así como un mayor número de atracos. Los atraques en Tánger me parece que tiene hasta 10 atraques, que el problema que tiene es que luego en Algeciras no hay 10 atraques, hay 6, y por eso se hacen, claro, son más barcos, hacen más rotaciones, o sea, es que no hay mucha más explicación, o sea, no más, sino casi pues prácticamente el doble que podrían hacer, porque tienen más capacidad, que la distancia ya prácticamente de Tánger-Mez, Algeciras y Ceuta-Algeciras prácticamente es la misma. La delegada del Gobierno ha agradecido el esfuerzo y buen trabajo de todo el operativo que intervino en la OPE para la satisfacción del ciudadano. Caballas concurrirá a las próximas elecciones de mayo en solitario después de que no haya sido posible llegar a algún tipo de acuerdo con otros partidos como PSOE o MDIC. No es por Caballas por lo que no hay confluencias ni acuerdos, ¿no? Sino es que por los otros partidos es que se niegan a hablar, ni siquiera pues a mantener unas relaciones cordiales, ¿no? Ali lamenta no haber llegado a acuerdos con otras formaciones, ya que considera que estas próximas elecciones serán una buena oportunidad para desbancar al PP.
Yo creo que esta incertidumbre o estas dudas que ha presentado el señor Vivas son el claro ejemplo de su agotamiento, ¿no? El Partido Popular, repito, en Ceuta ha dejado de ser hegemónico, y cuando hablo de dejar de ser hegemónico hablo socialmente, ¿no? Caballas ya cuenta con un borrador de programa electoral que quieren continuar completando con las aportaciones de la ciudadanía ceutí. Una asamblea general aprobará a final de año o en enero este programa y seguidamente aprobarán también la candidatura de esta formación. Mohamed Ali, pese a continuar inmerso en el proceso del caso en Vicesa, presentará su candidatura. La idea nuestra en relación a ese proceso es esperar a que culmine la instrucción, pues para, desde un punto de vista eminentemente judicial, ¿no? Pues trazar una estrategia, porque todavía no sabemos lo que va a pasar, no se ha culminado la instrucción, pero sí es cierto que el partido ya se pronunció en su momento y nosotros en principio vamos a seguir los pasos trazados por Caballas, ¿no? Introducido por la delegada del Gobierno, el director provincial del Ministerio de Educación ha comparecido para dar a conocer las gestiones realizadas en Madrid con el Ministerio, así como las infraestructuras educativas a implantar en nuestra ciudad. Entre las actuaciones proyectadas para 2018 destacan el Centro de Enseñanza del Brull, cuya parcela requiere de una autorización para uso educativo. El proyecto ya está en marcha y dispone de fondos para su construcción. Tenemos claro y despejado ya el terreno y cómo hay que hacer las cosas. En todo esto, ¿la ciudad qué papel juega? Pues la ciudad, evidentemente, es quien dispone, en su caso, del suelo y quien tiene que poner a disposición del Ministerio de Educación y Formación Profesional el suelo necesario para construir lo que se le pida. También habría que modificar el PEGO en el caso de la parcela de Loma Colmenar, colindante al Hospital Universitario, para que fuese destinada a uso educativo para la creación de un centro de infantil y primaria. Además, se acometerán obras como el cambio de cubierta del Camoens, la accesibilidad de la vila, la ampliación del Departamento de Registro e Información de la Dirección Provincial y la remodelación de las instalaciones de la rampa de Abasto. Y volver al modelo de formación, si no exactamente el mismo de cuando había los CPR, los Centros de Formación del Profesorado, un modelo en el que la formación del profesorado sea prioritaria y tenga también su ubicación y determinadas profesionales, profesores o técnicos dedicadas a la formación del profesorado. El director provincial de Educación señaló que el aumento del profesorado previsto para el presente curso era de 500 y que al final se ha quedado en más de 300 docentes. En cuanto a las sustituciones, Martínez afirmó que las pondrán en marcha dentro de las excepciones que marca la ley y confirmó la disminución de 2 horas lectivas para el profesorado de secundaria. Preguntado sobre la denuncia de un profesor del Siete Colinas al centro educativo por presunta prevaricación, Martínez respondía lo siguiente. Si eso fuera cierto, pues tomar las medidas oportunas. Nosotros, quiero decir, el Servicio de Inspección de Educación tiene la capacidad para también supervisar todo lo que es la gestión económica del centro. La cuestión se va a aclarar en los próximos días. La persona, tengo la impresión, que ha hecho esa denuncia es fruto también de algunos problemas que ha tenido en el centro y esperemos que se aclare. Estoy convencido de ello, que se va a aclarar en los próximos días sin ninguna duda. También fue preguntado el director provincial por la puesta en marcha del transporte escolar para los alumnos afectados del Colegio Príncipe Felipe y si este servicio podría ser utilizado por los alumnos del centro cuyos padres residen en Marruecos. Está estudiando cuántos alumnos harían uso de ese transporte escolar que a bote pronto yo voy a decir saldría de Miramar, tendría una parada en Loma Colmenar y alguna otra posiblemente y que podría además hacerse pues en 2 o 3 sucesivas rondas. Esas 3 paradas de las que yo hablo no van a rechazar a aquellos alumnos que estén en la parada. Por lo tanto, nosotros si nos encontramos con 60 alumnos que digamos hacen uso de la parada de Loma Colmenar, los 60, sin preguntarles dónde vives, subirán al autobús. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este viernes, Cruz Roja ha organizado varias actividades esta semana.
Para empezar, este lunes ha llevado a cabo un desayuno destinado a los cuidadores de estos enfermos y en el que han participado el personal técnico del centro de día y voluntariado de la institución. Yo siempre digo que si el enfermo está bien cuidado y bien atendido, no hay problema, pero el cuidador es el que sufre todas las consecuencias de esta enfermedad. Yo siempre digo que si no le damos los cuidados suficientes al cuidador, en vez de un enfermo tendremos dos. Por eso, como la actividad de hoy es básica, para que ellos se conozcan, que compartan y puedan llevar la enfermedad de otra manera, que se den sus truquillos unos a otros, pues yo con mi padre tal, yo con mi madre cual. Una de las personas que ha acudido a este desayuno es Perla, es cuidadora de su marido, enfermo de Alzheimer. Bueno, pues ayudarle en todo lo que puedo, a comer, a moverse él va en silla de ruedas, a desplazarlo, a llevarlo al baño, las cosas normales que necesita una persona. El Centro de Día de Alzheimer de Cruz Roja atiende en la actualidad a un total de 17 usuarios. Además, no solo que se tratan muy bien a los usuarios, sino también tienen mucho cuidado con los cuidadores, siempre van preguntando cómo va, qué hace en casa, muy bien. Desgraciadamente es una enfermedad que actualmente no tiene cura aún, pero sí que es verdad que se puede trabajar con sus capacidades residuales, es decir, con lo que todavía mantiene, con lo que todavía puede hacer. Entonces, con eso conseguimos que la enfermedad por lo menos se estabilice y no vaya más. La Casa de la Juventud abre este lunes el plazo de inscripción en los cursos y talleres de su Escuela de Otoño 2018. La renovada oferta incluye música moderna, diseño gráfico, edición de vídeo, mantenimiento de equipos informáticos, iniciación al masaje y comunicación sensorial, así como cursos enfocados hacia el entorno laboral, como los de azafatas de eventos y relaciones públicas, peluquería, manipulación de alimentos o auxiliar de oficina, de dependiente de establecimiento comercial, dinamización de actividades de ocio tecnológico y ambientación y decoración de eventos, e iniciación al nail art y decoración de uñas. En total son 13 cursos y talleres que se impartirán entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los interesados pueden acudir a la Casa de la Juventud en la calle Teniente Olmo, esquina con Rafael Gibert, o llamar al teléfono joven 900-713-298 o consultar en ceuta.es/juventud. El martes visitaban nuestra ciudad los integrantes del proyecto ICI de Madrid. Además, UGT criticaba la distribución de los efectivos de la policía local y, por otro lado, anunciábamos el Congreso sobre Convivencia de la UNED. Un día en que hablábamos de posibles nuevos centros educativos y conversábamos con el senador por Ceuta para valorar los 100 primeros días del gobierno de Pedro Sánchez. El senador por Ceuta cree que los 100 primeros días del gobierno de Pedro Sánchez han puesto de manifiesto su debilidad para dirigir nuestro país con tan solo 84 diputados. La debilidad en cuanto a los planteamientos para afrontar los graves problemas de España, los grandes retos como son mantener la senda de crecimiento económico, como son el fenómeno migratorio que está afectando con tanta virulencia a Ceuta, Melilla y al resto de las costas españolas, o como son el problema principal que tiene la integridad territorial de España con la crisis que tenemos en Cataluña, ¿no? Según Martínez, la única intención de Sánchez era ocupar la Moncloa. Un cúmulo de improvisaciones, de desaciertos que vienen a demostrar que el único objetivo que tenía realmente Pedro Sánchez y el único programa que tenía Pedro Sánchez era ocupar la Moncloa. Eso lo está haciendo bien, está utilizando el Falcon, está utilizando el helicóptero, está utilizando todas las prerrogativas que el sistema constitucional le otorga al presidente del gobierno. Yo creo que está abusando de ellas. Recuerda el senador que las medidas puestas en marcha por el actual gobierno con relación a Ceuta fueron ya aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Afortunadamente sí que han puesto en marcha dos medidas. Una es la deducción el incremento de la deducción en el IRPF al 60%, que ya todos los ceutíes están sintiendo en sus nóminas. Es una medida que estaba contemplada en los presupuestos que dejó aprobados el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, e igualmente, y pese al criterio contrario del Ministerio de Fomento y del Ministro de Fomento en sede parlamentaria, también está vigente la bonificación al transporte. No ve avances, en cambio, en otros proyectos que dejó encaminados el gobierno anterior también para nuestra ciudad.
absolutamente cero avance. O sea, ni se ha producido ningún avance en la remodelación de la Nacional 352, ni se ha producido ningún avance en la construcción del ambulatorio del Tarajal, ni se ha producido ningún avance en la remodelación necesaria de la frontera del Tarajal, ni se ha producido ningún avance en la construcción de ningún instituto o colegio público que están presupuestados en estos presupuestos. Por tanto, pues el balance que podemos hacer de la gestión del Gobierno en Ceuta es de cero pelotero. El Ministerio de Educación ha trasladado a la Dirección Provincial de Ceuta la disponibilidad presupuestaria para la construcción de centros de enseñanza. Para 2019 la intención es edificar un nuevo centro escolar de unos 8.000 metros cuadrados en la zona de parques de Ceuta o si no en la parcela del acuartelamiento militar del Fisher, así como otras construcciones y mejoras en centros educativos como el caso de los colegios Andrés Manjón, Vicente Aleixandre y Lope de Vega. Un colegio que es el Vicente Aleixandre, que en un solar anexo que hay que se podría construir allí. Se podría construir también en Benzú, en el Colegio Ruiz Picasso, un nuevo edificio para liberar al colegio de la presión que ahora mismo tiene, y el Lope de Vega necesitaría un aula para sus alumnos TEA. La Escuela de Arte, también programada para el próximo año, se ubicaría en la antigua piscina colindante entre el Colegio Mare Nostrum y el Instituto Siete Colinas. El hecho de que no haya avances en las actuaciones proyectadas para Ceuta en los presupuestos generales que dejó el gobierno anterior va a llevar a los parlamentarios nacionales a registrar mociones con un objetivo claro. Instar al Gobierno ya de manera inmediata a la ejecución de las obras previstas en los presupuestos del Estado. Pero ahí no queda la cosa, y es que tal y como anunció en nuestra ciudad el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en el pasado mes de agosto, Ignacio Cosidó, los parlamentarios están trazando las líneas del acuerdo específico sobre Ceuta y Melilla que los populares van a promover en el Senado. Desde la mayor presencia del Estado en Ceuta, que se tiene que ver reflejada en un incremento de los medios en sanidad, en seguridad, en defensa, en justicia, en educación. Por supuesto, garantizar la integridad territorial y la defensa de nuestro perímetro, pues poniendo los medios adecuados para que nuestras fronteras no sean fronteras franqueables ni sean fronteras permeables. Buscar nuevos incentivos para el desarrollo económico de Ceuta, viendo la posibilidad de modificar y mejorar aún si cabe el régimen económico fiscal especial vigente. Una iniciativa que aspira a consolidar las transferencias del Estado en Ceuta y que pasan, según Martínez, por momentos de incertidumbre. También generan cierta incertidumbre. Hay una transferencia de 3,2 millones de euros prevista en los presupuestos del Estado, pendientes de un convenio que tiene que suscribir el gobierno de Pedro Sánchez, y hasta la fecha no tenemos ninguna noticia, ¿no? El equipo comunitario del barrio de San Cristóbal de los Ángeles de Madrid ha llegado a Ceuta para conocer cómo trabajan en el proyecto ICI de nuestra ciudad. Porque nos parece pues enriquecedor poder intercambiar pues lo que es el conocimiento del día a día con los compañeros que están trabajando aquí, y también conocer cuál es la realidad de los barrios en los que se está trabajando aquí, para poder compararlo con lo que pasa en Madrid, ¿no? Con la idea de que hay muchas problemáticas de barrios que coinciden, y otras que son un poco más especiales o pueden ser más pues diferentes, que también nos enriquecen en ese sentido. Conocer cómo se desarrolla la línea socioeducativa ha sido un punto importante de esta visita, por lo que se han reunido con las madres de los alumnos implicados. Nos hemos encontrado en la conversación con las madres que hay muchas cosas muy parecidas, ¿no? A la hora de poder involucrar a padres, madres en la educación de sus hijos e hijas. Casi que compartíamos pues situación de las AMPAs, de cómo están los colegios y demás. Nos ha sorprendido porque era prácticamente igual. También se llevan experiencias enriquecedoras, sobre todo en el ámbito de la inmigración. Todo el tema de cuál es la realidad que vive la población migrante, que cuando pasa por Ceuta estamos más cerca del camino de origen, ¿no? Seguir, comprender la ruta que siguen muchas veces, para que luego llegan a Madrid, no conoces cuál es su historia, no conoces por dónde han pasado. Es una cosa que yo creo que a nosotras desde el proyecto nos puede enriquecer mucho para trabajar todo el tema de la interculturalidad, la convivencia, la comprensión en los barrios donde estamos trabajando. Carlos Rontomé, coordinador de extensión universitaria del Centro UNED de Ceuta, pone en valor el Congreso sobre la convivencia ceutí que se inicia el jueves. Se titula Multiculturalismo, Integración y Conflicto, y vamos a hablar de la convivencia, de las identidades, de la integración, de todos esos procesos que se dan dentro de la ciudad.
Es un congreso que tiene la particularidad de que lo hemos dividido, digamos, en dos partes, una parte más abierta, en la que van a participar varios ponentes el jueves, y luego ya una segunda parte el viernes, que vamos a dedicar principalmente a seminarios, en los que se va a presentar algunos miembros del Instituto Max Planck, van a presentar sus últimos trabajos. También destaca el valor académico del prestigioso Instituto Max Planck. Tiene 16 premios Nobel, o sea, digamos que es una institución, yo creo que poca gente, muchas veces cuando hablamos de Max Planck, mucha gente no conoce exactamente lo que es, pero ya digo que es una institución muy prestigiosa a nivel mundial. Acerca de los contenidos de este congreso hay que referirse a la propia conferencia de Ron Thomé. Voy a hacer una especie, digamos, de presentación de cuáles son las dinámicas de la ciudad y como una especie de introductorio, ¿no? Los matrimonios mixtos también son motivo de investigación y tratamiento en este congreso. Es que es un elemento muy importante, sobre todo desde el punto de vista sociológico y antropológico, ¿no? Pues, cómo se conforman las sociedades y la importancia que tiene, pues, esa mezcla de personas de distintas religiones o etnias, ¿no? UGT denuncia que el ordenamiento por parte de jefatura de distintos servicios de la policía local está afectando a los requerimientos ciudadanos a través del 112, provocando una menor cobertura en accidentes y actuaciones en barriadas al encontrarse dotaciones policiales en servicios fijos y no poder cubrir dichas incidencias. El sindicato critica que la apertura del Mercadona contara con la presencia de 6 agentes y recuerda que la zona de embolsamiento dispone de 2 dotaciones, así como el servicio de custodia en las dependencias de la Consejería de Hacienda como consecuencia de las reclamaciones derivadas de los planes de empleo. El miércoles les contábamos una nueva salida de residentes del CETI hacia la península. Les contábamos también las quejas de los pensionistas sobre los viajes del Inserso, así como la marcha de la nueva zona de ordenación de vehículos. Otros asuntos del día eran las críticas de UGT al concurso de movilidad de Ingesa, la visita del mejor panadero de España y las jornadas de historia, un día en que comenzaban las labores de acondicionamiento de Arroyo Paneque. Este miércoles han comenzado los trabajos de acondicionamiento de Arroyo Paneque. El objetivo es tenerlo todo listo antes de que lleguen las lluvias. Bueno, pues se está haciendo unos trabajos de limpieza en todo lo que es el cauce de aquí del arroyo de Paneque, en previsión para el tema de los tiempos que se acercan ahora y el tema de limpieza de todos los residuos que están aquí abandonados, cañas y algún otro material más que se encuentra en la zona. Se quiere además facilitar el acceso de los vecinos que se ven obligados a pasar por el arroyo. El tema del cañaveral que se ha vuelto otra vez a regenerar aquí en la zona, que se le va a dar un clareo bueno por el tema de los niños que pasan por aquí para los colegios, el tema de vecindad y el tema sobre todo el tema de limpieza. Las primeras tareas son de envergadura, motivo por el cual se realizan con maquinaria del parque móvil. Una máquina excavadora 938 con 3 metros cúbicos casi de pala y un dumper, un camión, que en los próximos días pues se va a realizar la retirada de este material. Luego llegará el trabajo a mano con personal del plan de empleo en lugares donde no alcanza la máquina. Las labores en la zona durarán un mes. Aquí hay un trabajo grande de envergadura. Lo que es trabajo con máquina es trabajo más rápido. Luego ya el trabajo en las proximidades de viviendas y todo eso es a mano, entonces es más lento. Una semana más se ha producido una salida de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes para la península. En esta ocasión han sido 11 subsaharianas y 3 bebés las que han embarcado a las 11 de la mañana en dirección a varias provincias de nuestro país. Serán acogidas por varias organizaciones no gubernamentales para comenzar así una nueva vida ya en territorio peninsular. Esta salida sitúa la ocupación del CETI en 950 personas cuando su capacidad es oficialmente de 512. Un grupo de pensionistas ceutíes ha manifestado su indignación por la escasa oferta que el Inserso ofrece para nuestra ciudad en los viajes destinados a la tercera edad. O son viajes muy largos o los que son más cortos, que son la Costa del Sol y eso, nos lo ponen en octubre y noviembre. Hombre, por Dios, no creo que sean fechas para ir. En cambio, en Andalucía están dando una cantidad de cientos de viajes que luego inclusive se les quedan algunos sin cubrir, porque la gente no va. El problema está en que Ceuta opta a las plazas disponibles después de otras autonomías, por lo que la oferta ya es muy pequeña. O sea, cada año
las plazas de Ceuta son peores. Ya han dirigido un escrito de queja a Mundo Senior, aunque no tienen muchas esperanzas de que se atiendan sus demandas. Por ejemplo, uno de los viajes que quedan para los ceutíes es Lloret de Mar. Que hay que coger un avión en Málaga y ir a Madrid, y luego Madrid-Barcelona, y luego un autobús Barcelona-Lloret de Mar. Hombre, por Dios, es que es una paliza para quien tiene que tirar de una o dos maletas. Pues eso es lo que nos están dejando a Ceuta. No sé si es que nos tienen marginados, no quieren, les da igual que vayamos, que no vayamos, no sé lo que será. Francisco no ha elegido nada aún, aunque aclara que los viajes a los que optan son como los de Lloret de Mar, es decir, de todo menos cómodos. Pues ahora mismo no he cogido nada, a mí me toca elegir mañana, pero resulta que íbamos a escoger la manga del Mar Menor, que está en Murcia. Bueno, pues para ir a Murcia hay que ir en autobús a Málaga. En Málaga coge un avión a Madrid. En Madrid coge otro avión a Alicante. Y luego en Alicante otro autobús que te lleve a la manga del Mar Menor. Hombre, por Dios. Vamos, si es que es absurdo. Gestionada por la delegación del Gobierno y la ciudad autónoma, la zona de ordenación de vehículos de Loma Colmenar es obligatoria para todos los coches que quieran cruzar a Marruecos, sean residentes, turistas o se dediquen al porteo. La misión principal es la de acabar con las colas y el colapso que sufría de forma frecuente y cíclica la Nacional 352. Los conductores son desviados hacia esta parcela desde la rotonda de Loma Colmenar y desde Arcos Quebrados, es decir, desde Martínez Catena y desde el cruce del Quemadero si se accede desde el campo exterior. Únicamente los autobuses y taxis pueden llegar a la frontera sin ser desviados a esta nueva área de ordenación de vehículos. Una vez allí, los coches de los residentes se ubican en un lado, mientras que los dedicados al porteo en otro. Los vehículos de los ceutíes y de los turistas tienen preferencia sobre los otros, que van saliendo en función de lo fluida que esté la frontera. Una vez en la parcela, los operarios de Angevicesa entregan un ticket a los conductores, de un tipo para los residentes y de otro para los coches dedicados a portar mercancías. Estos últimos tickets, los destinados a vehículos de porteo, están especialmente controlados, se cambian cada día y se van numerando para que haya un seguimiento de cada coche. Antes de poner en marcha esta área de ordenación de vehículos, los kilométricos atascos eran la norma en la Nacional 352, atascos y colas que afectaban por igual a residentes, turistas y coches de porteo. Ahora, al contar con esta parcela, se libera la carretera nacional y los coches van saliendo hacia la frontera de forma ordenada, priorizando a residentes y turistas y contando con diversos servicios en esta área de ordenación para que la espera sea más llevadera, servicios tales como zona de sombra, agua o baños. La dilación que se está produciendo en la resolución definitiva de la adjudicación del concurso de traslados, cuando dicho proceso estaba resuelto el pasado mes de junio, ha sido motivo para que la Federación de Servicios Públicos de UGT en el área de sanidad se haya dirigido al director del INGESA, Alfonso Jiménez Palacios, para trasladarle su preocupación sobre este tema. La paralización del proceso afecta, según el sindicato, a la vida personal y profesional de los trabajadores participantes en dicho concurso, a quienes se les crea inquietud y muchas dudas, además de la muy posible descoordinación en relación al resto de servicios de salud del Sistema Nacional que han finalizado sus procesos de traslados y negocian las ofertas públicas de empleo 2016-2017 y la de estabilización. Situación de anormalidad que es extrapolable a las gerencias del área de Ceuta, Melilla y Centro Nacional de Dosimetría, donde la dirección del INGESA no ha completado los nombramientos de personal directivo. El panadero José Roldán, al que cogimos con las manos en la masa durante el curso que imparte, nos habla del contenido del mismo. Bueno, pues mira, este curso va dirigido a profesionales de la enseñanza y hacemos panadería creativa y bollería creativa. También alude esta figura destacada en técnicas de decoración de panes y bollería de otras peculiaridades de este curso. Bueno, fíjate, al final yo siempre apuesto por las nuevas tecnologías. Antiguamente el panadero tenía un trabajo pues muy sacrificado. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, se puede vivir mejor, se puede dormir a una hora como el resto de habitantes. Entonces yo apuesto por las nuevas tecnologías. No quiere decir que un pan congelado o un pan de precocido, un pan de doble cocción sea malo, ni mucho menos. El pan que se hace mal, luego estará mal. Un pan que se hace bien,
Si todo su tratamiento desde el principio al final se hace bien, luego puede ser un buen pan. El mejor panadero de 2015 de España es un verdadero estudioso de su profesión que le lleva en la actualidad a viajar para impartir cursos y dar a conocer sus conocimientos. Sí, eso fue en Madrid, fue en 2015, como bien dices, y había que hacer 3 modalidades, una de panadería, otra de bollería y otra una pieza artística de pan alegórica a tu ciudad. Entonces, como bueno, por mi acento, como ya sabéis, soy de Córdoba y yo representé los arcos de la mezquita y la naturaleza, Sierra Morena. Y es una prueba, se hace en 8 horas y tienes que dar lo mejor de ti. La inauguración del ferrocarril Ceuta-Tetuán cumple 100 años, un medio de transporte que desempeñó un papel fundamental en la introducción de España en el protectorado en todos los ámbitos. La culminación de este centenario se presenta en el contenido desarrollado en las 21º Jornadas de Historia de Ceuta que hasta el 20 de septiembre organiza el Instituto de Estudios Ceutíes en la Biblioteca Pública. Bajo el nombre Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos, los orígenes del ferrocarril Ceuta-Tetuán 1914-1918. La policía indígena debe ser usada como si de la Guardia Civil se tratara, a retaguardia, asegurando camino y líneas de comunicaciones, ejerciendo el mandato civil del protectorado, y debe evitarse su empeño en combate. El funcionario de la Administración Territorial del Estado en Melilla, Santiago Domínguez Llosá, fue el encargado de abrir las jornadas con la ponencia La labor del Alto Comisario Gómez Jordana a través del telegrama del RIF. En el periódico todos son elogios, pero sabemos que Gómez Jordana recibió muchas críticas a su labor. Críticas que yo he leído que algunas son un poco pueriles, ¿no? Como por ejemplo que en los avances que hacía no había muchas bajas españolas. Entonces parecía que tenían que morir muchos soldados para que un avance fuera victorioso. Bueno, pues ante ese tipo de críticas, pues en el periódico, en el telegrama del RIF, salían furibundos en defensa de Gómez Jordana. Las jornadas de historia del Instituto de Estudios Ceutíes, introducidas por el director de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, José Antonio Alarcón, contaron con la participación del consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya. Ese inicio de la gran transformación de Ceuta como consecuencia de ser una de las bases de penetración en el protectorado español en Marruecos, ¿no? En el año 13 Alfau se apodera de Tetuán y a partir de ahí comienza la intensificación de ese proceso que coincide con la expansión de la ciudad de Ceuta y además con la llegada de numerosos personajes que tendrán una enorme influencia. La segunda de las ponencias corrió a cargo del cronista oficial de la ciudad, José Luis Gómez Barceló, que disertó sobre la Ceuta de 1918, apuntes para una crónica. Tánger no había quedado ni en manos de Francia, pero tampoco en manos de España, que era zona internacional. Ceuta va a ser el puerto del protectorado, la entrada y salida, el vestíbulo para todo. Pero es que nosotros teníamos un puerto infernal. Es que el año 15, cuando llega Jordana a Ceuta, se queda aterrado de que todavía tenga que desembarcar por medio de una chalupa en el muelle de comercio. Vamos ahora con el jueves, un día con muchos puntos de interés. La diputada Dolors Montserrat ha preguntado a la vicepresidenta del Gobierno si considera fracasada o inexistente la política migratoria del Ejecutivo. Esto dio lugar a un nuevo intercambio dialéctico entre ambas políticas, una discusión en que de nuevo volvía a hablarse de Ceuta. De todas las rectificaciones del Gobierno, la más sangrante, la política de inmigración. Ustedes han pasado del recibimiento con los brazos abiertos en Valencia a la devolución en caliente en Ceuta. Su obsesión por la demagogia, por la propaganda, hace que ustedes olviden el drama de miles de mujeres, hombres y niños que vienen a buscar un futuro mejor. Ustedes juegan con los sueños y las esperanzas. Cuando 630 personas estaban a punto un día de hundirse en el Mediterráneo, este Gobierno no miró para otro lado. Este Gobierno cumplió con sus obligaciones en materia de derechos humanos. E hizo más. Colocó en la conciencia del resto de los gobiernos de Europa, gracias a la acción del presidente Sánchez, que este era un problema de Europa que ocurría en España. ¿De qué lado está de la valla el Gobierno de España? Apoyen decididamente a la Policía y a la Guardia Civil. Le pregunto, ¿por qué Pedro Sánchez aún no ha ido a Marruecos? Apoyen decididamente
la cooperación y los vínculos con Marruecos. El día que se asalta una frontera de este país, se pone en marcha la seguridad de nuestras fronteras en la cooperación con Marruecos, de la que, por cierto, señora Montserrat, le diré, por primera vez del Fondo África de Europa le está llegando 30 y tantos millones de euros para reforzar también sus mecanismos de cooperación con España. Su gobierno es el auténtico efecto llamada, con un presidente que solo piensa en las fotos, con un ministro de Interior que solo piensa en sacar las concertinas y con una vicepresidenta, usted, que piensa que las fronteras, como el dinero público, no son de nadie. No se apunten ustedes, el Partido Popular, al discurso que en Europa está soplando el viento del peligro, de la desconfianza. Apúntense al de defender los valores de la democracia, que son lo que representa Europa en el mundo. No agiten eso. Y mire, efecto llamada, usted preguntando eso aquí. La delegada del Gobierno ha sido la encargada de inaugurar las jornadas de prevención antiterrorista dirigidas al personal de la seguridad privada. Es la Policía Nacional la encargada de aportar sus conocimientos en esta materia a estos vigilantes privados. La seguridad es la condición necesaria para apuntalar nuestra forma de vida. Nuestra Constitución así lo reconoce. A nadie se le oculta que el mundo cambia, que cambian los riesgos y amenazas que afrontamos y que por eso mismo también debemos ir actualizando tanto nuestra cultura de seguridad como sus estructuras operativas. Que el Cuerpo Nacional de Policía tiene ya una experiencia en materia yihadista, esta lacra terrorista que ha aparecido en las modernas civilizaciones, en las modernas sociedades y que nos llevan desde el anterior fenómeno terrorista autóctono, totalmente diferente a otro, que es el yihadista, con una organización, con unos objetivos totalmente distintos, de alguna manera nos obligan a trasladarles, en la medida de lo posible, en una materia tan delicada, las informaciones que tengamos. Que el vigilante tenga como una guía de actuación ante una situación de crisis, porque en un atentado terrorista, una posible atentado terrorista, el estrés se dispara. La Secretaría de Estado, con muy buen criterio, lo que ha hecho ha sido hacer un axioma, establecer un guión para que el vigilante de seguridad pueda intentar dar una respuesta que minimice los posibles daños de un atentado terrorista. Se ha hecho hincapié en que vivimos en un país seguro, pero que el riesgo cero no existe. De ahí la importancia de organizar iniciativas como esta para mejorar la preparación de los profesionales. El consejero de Educación y Cultura ha respondido a las declaraciones del director provincial del Ministerio de Educación y FP, en la que éste afirmaba que la construcción de nuevos centros escolares dependía de la cesión de suelo por parte de la ciudad. Javier Celaya ha relatado que esta semana han estado reunidos con la Gerencia de Infraestructuras del Estado abordando este ámbito. Es más, ha relatado el estado de las negociaciones en cada una de las opciones previstas. Para empezar, sobre el Brul, el Ejecutivo ceutí ya había acordado con el Gobierno central anterior poder comenzar el proyecto antes de aprobar el PGOU, pero para ello se necesita un pronunciamiento del Consejo de Ministros. Una declaración en el Consejo de Ministros de que es urgente y es necesario por el bien general, que en este caso sería la construcción de estas dotaciones educativas, el recalificar ese terreno. Lo tiene que llevar la ministra de Educación a Consejo de Ministros, ¿no? Y luego, por nuestra parte, estábamos pendientes, la hoja de ruta que teníamos con la administración anterior era la firma de un convenio especial de colaboración. Ahora ellos también tienen que decirnos si eso sigue en pie o ven una manera más rápida de conseguirlo. Sobre Loma Colmenar ya se eligió en su momento una parcela del propio SEPES, es decir, del Estado. Así que es el SEPES el que debería traspasar su propiedad al Ministerio de Educación para que se construya el colegio. Por tanto, ahí la ciudad ahora mismo no tiene realmente nada que hacer ni nada que decir. Y por último, falta por definir otra parcela. Hay muchas opciones: Ibarrola, acuartelamiento del Fícer o la fábrica de harina, pero todas ellas cuentan con ventajas e inconvenientes. La obra social de la Caixa ha entregado a la ciudad 242 kits escolares dirigidos a infantil, primaria y secundaria. Cada uno de ellos, pues en mi opinión, son bastante completos
y están dedicados para aquellas personas que realmente lo necesitan. El material compuesto, entre otras cosas, por regla, compás o calculadora, será repartido por el personal del convenio suscrito entre Ciudad y Ministerio. Que a través de nuestra red de trabajadores sociales, pues tenemos, por así decirlo, perfectamente localizados a dónde se concentra el alumnado más necesitado y, bueno, y en general se distribuyen en pequeños lotes por los diferentes colegios de la ciudad. Ya el mes que viene, la obra social de la Caixa realizará otra entrega a la ciudad, en este caso de zapatos nuevos. Salvador Fossati, en representación de los médicos asistentes en esta recepción, destacó que Ceuta no es una ciudad de paso, donde hay que conocer a sus gentes, recordando su etapa estudiantil en Granada. Hoy nuestra facultad, nuestra vieja facultad, ya la han jubilado también, la han jubilado a la docencia, pero ella sigue interesante, sigue hermosa y además siempre, y está con nosotros porque siempre guardará y custodiará nuestros recuerdos. También es un motivo de alegría estar aquí en Ceuta. Queríais estar en Ceuta y ya estamos. Ceuta es una ciudad pequeña, pero una ciudad que extiende sus brazos, que apoya sobre el mar Mediterráneo y el Atlántico y os abraza y os da la bienvenida. Juan Vivas aludió a algunos médicos que formaron parte del guión de su vida y contó una anécdota personal. Yo conocí a la que hoy es mi mujer en su casa, en la casa de sus padres y a través suya. Así que, Miguel, hablamos de ti con muchísima frecuencia y siempre para bien. Salvador Fossati, para nosotros, Miki Fossati, es una institución en Ceuta. Hemos tenido la fortuna de que él eligiera Ceuta para llevar a cabo su profesión, aquí constituyera su hogar, tuviera una extraordinaria mujer que lo acompaña. El que esta reunión se celebre aquí, en gran medida, es por el empeño, por el cariño que le ha puesto Miki para que esto se lleve a cabo. Con el himno nacional abriendo el acto y las banderas de Ceuta y España presidiendo la mesa de quienes intervinieron, Juan Sergio Redondo, presidente de la gestora de Vox, aludió al ideario de su partido. Los ceutíes de hoy somos deudores del mayúsculo sacrificio realizado por aquellos que nos precedieron en el tiempo y por tal motivo estamos hoy reunidos aquí. Quienes defendieron estas murallas, quienes se alistaron en la Legión y quienes hoy militamos en Vox, compartimos en el tiempo un mismo propósito y deseo, el del compromiso con Ceuta y con su españolidad, acudiendo prestos a su defensa cuando vemos y comprobamos que ambas se encuentran de nuevo amenazadas. Javier Ortega, secretario general de Vox a nivel nacional, dijo que este partido llega para quedarse y para ser alternativa de gobierno en Ceuta. Que España no se vota, que España no se negocia, que España no es moneda de cambio. La celebración del 98 aniversario de la Legión se inició con la entrega de reconocimientos y medallas a las damas y caballeros legionarios que se han hecho acreedores de tales distinciones, nombrándose legionario de honor al jefe de protocolo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Antonio Osuna, y al comandante Bernardo Martínez. Se conmemoran 98 años desde la creación del Tercio Duque de Alba II de la Legión, actualmente bajo el mando del coronel jefe Félix Abad. 98 años. A dos pasos de cumplir nuestro centenario desde que el primer legionario se alistó, 20 de septiembre de 1920. En aquellos inicios, cientos de legionarios se agolparon a estampar su firma en los banderines de enganche, desbordando todas las expectativas de nuestro fundador, Millán Astray. El acto, transmitido en directo por Radio Televisión Ceuta, ha estado presidido por el comandante general de Ceuta, Javier Sancho Cifre, y que ha contado con la presencia del subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre. Encantado de poder estar aquí, de acompañar a la Legión en este acto, de acompañar a la Legión además, que está en esta plaza tan española, y para mí pues ha sido un placer. Así como del presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos. La Legión está en la memoria de Ceuta por este privilegio único de ser su cuna, pero también está en el corazón de Ceuta, porque Ceuta quiere a la Legión, se identifica con la Legión. La tenemos siempre que la necesitamos. El día 25 de julio, cuando nos vimos con el problema del fuego, ahí estaba la Legión. Tras el homenaje a los caídos, el himno legionario puso el cierre al acto. Y con las noticias más destacadas del viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana.
El gobierno local ha informado de que Mercadona contará con una parada de taxis y otra de autobuses. Según el portavoz del Ejecutivo, lo requiere la ciudadanía. Tanto parada de taxi como parada de autobuses, ya le amplió la información. También la empresa de autobuses se ha dirigido a nosotros, concretamente a mi consejería, solicitando la implantación de una parada de autobuses en la cercanía de Mercadona, precisamente atendiendo a este fenómeno nuevo que se ha creado y que la ciudad tiene obligación de responder a la necesidad. Está en estudio, se han evacuado para que se informe por parte de las áreas correspondientes, y ya le adelanto que lo más probable es que se acceda tanto a la parada de taxi como a la parada de autobuses, porque la ciudadanía lo requiere. Acerca de las críticas sindicales a la presencia de la policía local en las inmediaciones del hipermercado, Achuel recuerda que los agentes están allí donde se les necesita. Ha tenido una gran aceptación por parte de la ciudadanía, al menos hasta este momento, y la ciudad ha creído conveniente que la policía local estuviese presente, entre otras cosas porque ha habido una afluencia de gente importante, sin olvidar que dentro de las competencias de la policía local están el tema medioambiental, y evidentemente esta nueva empresa ha generado una posibilidad de cartonajes y demás que había que tener bien vigilado, que se estuvieran cumpliendo con la legalidad vigente. El gobierno local se muestra preocupado por la inminente huelga de limpieza que, si nada lo impide, arrancará el lunes a las 12 de la noche. La ciudad ve con preocupación, evidentemente, esta situación, como no puede ser de otra forma, porque no olvidemos que estamos hablando de un servicio público esencial, como es la limpieza. La ciudad ha estado en contacto con la empresa. No olvidemos que es un problema laboral, son una serie de reivindicaciones laborales que, como no puede ser de otra forma, consideramos total y absolutamente respetables. Es decir, los trabajadores tienen sus derechos y su forma de reclamarlos, pero siempre, como es habitual en este tipo de situaciones, apelamos al sentido común y a la responsabilidad. El comité de empresa denuncia la no aplicación del convenio destinado a sus trabajadores. La ciudad no se niega a intermediar entre ambas partes y pide responsabilidad y altura de miras. La ciudad nunca se ha negado ni se negará a intermediar en la medida de sus posibilidades, siempre de acuerdo a la legalidad vigente, al respeto al contrato a la concesión que tiene suscrita con la empresa, e intentar acercar las posturas tanto de la empresa como de los trabajadores. Pero más allá tampoco puede ir, entre otras cosas porque no sería legal y no vamos a transgredir la ley. El presidente de la ciudad y la delegada del gobierno han acudido al stand informativo que la Fundación Gallardo ha instalado en el Paseo del Rebellín con motivo del Día Internacional del Alzheimer. En España hay más de 1 millón de personas con Alzheimer, una enfermedad aún sin cura. Esto justifica el que existan fundaciones como la Fundación Eduardo Gallardo, y por tanto esto justifica el que las instituciones públicas seamos conscientes de la naturaleza de este problema, y también justifica que la sociedad en su conjunto se mentalice. Investigación, prevención y tratamiento, 3 respuestas fundamentales frente a esta enfermedad. Solo entre el 30 y el 35% de los enfermos de Alzheimer está diagnosticado. También hay que lanzar un mensaje de optimismo y de esperanza en que hay que investigar, hay que tratar, hay que prevenir, porque hasta ahora no se ha descubierto la curación de la enfermedad, pero es verdad que se puede retrasar las consecuencias irreversibles de la enfermedad. Así como colaborar con aquellas familias aquejadas de esta enfermedad, especialmente aquellas que no disponen de los suficientes recursos económicos para afrontarla. Colaborar con esas familias que tienen problemas en sus familiares de esta enfermedad tan especial, que personas mayores se olviden incluso de quiénes son sus hijos. Eso es un problema enorme en una casa. Ambas administraciones colaboran en el apoyo a las familias afectadas por el Alzheimer. El Gobierno va a poner todos los medios al alcance de los familiares para que se pueda sobrellevar esta enfermedad lo más
lo mejor posible. Miembros del Oceanographic de Valencia han llegado a Ceuta para colocar un localizador a 2 tortugas antes de proceder a soltarlas en el mar. Uno de los localizadores ha sido pagado por el Ministerio de Medio Ambiente y otro por el CECAM. 2 marcadores que estarán conectados con un satélite, que lo que nos dirán es exactamente por dónde van las tortugas. ¿Por qué le ponemos satélites a estas 2 tortugas? Porque son de una importancia extrema, porque son una especie que no es muy normal por aquí. Son tortugas verdes que son de aguas templadas y normalmente viven en mares en aguas más templadas del Mediterráneo, como son Grecia o Turquía. La tarea consiste en limpiar el caparazón, dejarlo liso para pegar el marcador y hacer la prueba con el satélite. Las tortugas son adultas, macho y hembra, y fueron localizadas en el Copo en la Almadraba. Durante un año se va a seguir su camino. Es de esperar que acudan a playas de reproducción si quieren obtener más datos para saber cómo llegaron a Ceuta. Creemos que una corriente de agua templada las ha podido traer aquí. Otros compañeros están estudiando el tema del cambio climático y desde luego tiene toda la pinta de poder ser ya temas de la tortuga. También hay globalización, ya están poniendo, antes las puestas de tortuga en España, de tortuga careta, como la que tenemos, eran muy esporádicas, ahora ya casi son todos los veranos unas cuantas. Son varios días los que han estado en las instalaciones de la CECAM recuperándose y pasando, como ha comentado el veterinario, la ITV. Como pasa la ITV, normalmente lo que esa semana pues se liberan de parásitos, los sacamos sangre para ver, tienen algo. Ya ha abierto sus puertas Expo Jurásico, la gran muestra dedicada a los dinosaurios y que va a sorprender a niños y a mayores. Evidentemente es una iniciativa privada, pero desde la ciudad nos parece fantástico que hayan decidido incluir la ciudad de Ceuta dentro del recorrido de esta exposición. Esta muestra ha recorrido más de una decena de países europeos y cuenta con un sistema animatrónico a través del cual podemos ver a estos grandes animales en movimiento. Tenemos que hacer disfrutar a los niños de Ceuta, que vean también un poco los dinosaurios, ¿no? Ya saben, tienen una cita con el Jurásico en la explanada de la Marina. La muestra está instalada en una gran carpa instalada en el Parque Juan Carlos I, donde ocupa una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. Estará con nosotros hasta el domingo 30. Y ya nos vamos, no sin antes desearles que estén pasando un buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Adiós.